que en esto no nos podemos confundir. El Ecuador es un país dentro del concierto de todos los países. Es un país más. Pero lo que no podemos permitir, y en esto estamos en pañales en América Latina, estamos en pañales. Por mucho que hablemos que la patria grande, que no sé qué, que Bolívar, sí, hemos caminado muy poco. En América Latina, como en el mundo, nos comemos entre nosotros. Nos comemos. Porque el secreto está. Yo pongo este ejemplo, a ver si la gente me capta el ejemplo. Digamos que hay 10 personas y cada persona tiene $1,000 en el bolsillo. ¿Cuál es el juego y a dónde va el tema del comercio internacional y de las contrataciones y de todo? En que una persona de los 10 busca cómo llevársele unos 100, $200 del bolsillo del uno, del otro, el de más acá, y el otro defenderse o también sacarle algo. Terminada la jornada, hay un sapo que tiene $5,000, otro tiene 4,000 y el resto tienen 300, 400, 100. Entonces esto se llama un desplazamiento patrimonial, ¿no es cierto? Lo que se conoce en el lenguaje vulgar, el pez grande se come al chico. El pez grande se come al chico. Porque están convencidos de que ellos tienen que vivir en base a explotarnos a nosotros. Y eso es América Latina. En América Latina es un mito la integración. Por mucho que han habido, y alguien podría salir a decirme, no, es que los avances, que aquí, mire, que aquí hicimos... Mentira. Mentira. No servimos para un comino, estamos en pañales en América Latina. Entonces, ¿qué pasa con Brasil? Brasil fue un país explotador. Y es un país explotador. El dinero de los contratistas brasileños que contratan en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en cualquier parte, y llevan dinero ¿a dónde? A Brasil, a fortalecer su economía. Entonces, ¿qué hizo Brasil? Que esto quiero que lo entiendan. Esto es importante, el crédito de proveedores. Esto fue un invento de los países industrializados en su momento, pero esta maña en los últimos años la ha tomado China y Brasil. ¿Cuál es la maña? Todos nuestros países viven arrancados, en un determinado, arrancados porque no planifican también, porque no hacen las cosas como se debe hacer. Entonces aparece un país como Brasil, práctica consuetudinaria de toda la vida. Aparece Brasil y dice, yo sé que tú quieres hacer tal proyecto, quieres hacer tal proyecto en tu país. Y quiero darte una buena noticia, bonita, preciosa. Yo me he preocupado de la estabilidad y el bienestar de tu país. Y te vengo a decir, presidente del país que sea, que tengo abierto una línea de crédito del Banco de Desarrollo de Brasil, para que tú puedas hacer esto para beneficio de tu país. Entonces el presidente que dice, le pregunté ayer nomás al ministro de Finanzas si tiene $1 en la caja y dice no tengo nada. Entonces dice, con esto me luzco. Y además de pronto caen unos billetitos, ¿no? Porque hay que contratar. Pero la siguiente, hasta ahí, la buena noticia. Y viene la mala. La mala que la gente no la valora como mala. Es, pero presidente, único favor vamos a pedir. Que você contrate con empresa brasileña la ejecución del proyecto. Entonces, el crédito viene caro. Viene caro. ¿Sí? Y luego la contratista entra sin concurso. Entonces el proyecto que costaba 300 millones se contrata en 500 millones. Así de sencillo. Y de eso alcanza para todos. Entonces Brasil nos acostumbró durante N años al tema del crédito brasileño y de la contratista, que sea Andrade Gutiérrez, que sea Camargo Correa, que sea Odebrecht, que sea el que sea. Escúcheme lo que decía Jesús. El que tenga oídos, que entienda. El que tenga vista, que vea. Escúchame bien, porque no voy a ir más allá de decir esto. A Lucio Gutiérrez lo votaron. Y Brasil, escúcheme bien, pero abra bien los oídos. Cuando vino la crisis de Lucio Gutiérrez, que él nunca entendió por dónde le vino el golpe, y terminó en la calle, hubo una embajada que le abrió las puertas. Brasil. ¿Quién trabajaba para Odebrecht en esos años?
el hermano del presidente, del vicepresidente. Y misteriosamente le abrieron la puerta a la embajada. Y le abrieron la puerta. Ahí se graduó de pendejo Lucio Gutiérrez. Porque Lucio Gutiérrez tenía que coger e irse a refugiar en las zonas donde tenía aceptación, Los Ríos, por ejemplo. Trasladar la sede del gobierno, que sí lo han hecho algunos presidentes cuando han estado en crisis. Moreno se fue a manejar el país desde Guayaquil porque en Quito se lo iban a tragar. Tenía que irse a otro lado, pero el pendejo fue y se metió en la embajada de Brasil. Y de allá no salió, pues. Ya no salió. Y ahora sí, ya Odebrecht pasó a comandar el tema. Entonces, sigamos con el tema. Entonces, nos han metido todos los contratos que han querido. Y todos a dedo. Todos a dedo. En donde ya el Ecuador no sabe si eso mismo costaba. Lo mismo nos hizo China en su momento. Lo igualito. Y ahora nos va a hacer mucho más China con el TLC, que entra en vigencia creo que hoy o ayer. Nos va a hacer lo mismo. Entonces, va a decir, ¿quieres plata, Ecuador? No va a decir, sí, no tengo plata. Yo de mi cuenta sí tengo, pero el país no tiene un centavo. Toma la plata, pero ¿contratas con quién? Con mis empresas. Hidroeléctricas, petroleras, telefónicas. Se llevan todo. Entonces, crédito de proveedores, nocivo para un país. Porque les resta autonomía al país, les resta la libertad de saber a quién escoge como constructor. Entonces entraron a la contratación y vino el caso San Francisco. Vino el caso San Francisco. El caso San Francisco comienza con que durante un año, se pasó peleando el Ecuador con Odebrecht, que le resuelva su problema, de las fallas del proyecto hidroeléctrico. Aquí hay que decir algo porque si no decimos, no va a entender la gente. Entregaron un proyecto hidroeléctrico con 253 fallas. En el lenguaje hidroeléctrico se llaman pendientes. O sea, ¿pendientes de qué? De resolver. Por eso, miren esto, 18 de junio del 2008. La central se inauguró en junio del 2007. Escuchen bien esto, saquen papel y lápiz. Junio del 2007 se entrega la central y la recibe el Ecuador, pese a que ya se vio los daños que tenía la central. Porque en el vaciado del túnel de conducción, y el que me diga que no, le tiro los papeles en la cara. Porque va a aparecer más de un trolo, alguien que diga, no es así, eso no fue así. No, no es cierto. Recibieron la obra cuando sabían los daños que hubo. Porque el 7 de abril del 2007, en el vaciado del túnel de conducción, se vio que se disparó la unidad 2. De las 2 unidades se disparó la 1 por daños. Y sin embargo recibieron la obra. Porque es Brasil. ¿Cómo nos peleamos con Don Lula? ¿Cómo nos peleamos con ellos? Recibieron la obra. Recibieron la obra porque ese es el colonialismo, que no solamente es respecto de Estados Unidos, sino también de los países poderosos de América Latina. Entonces, pero el 18 de junio del 2008, aquí está la prueba de lo que estoy diciendo. El directorio de Hidropastasa, que es la empresa, la contraparte de Odebrecht, en la construcción de San Francisco, dijo lo siguiente, que dice en una parte del acta, dice, a pesar que durante más de un año, 18 de junio del 2008, más de un año es antes de junio del 2007, se ha venido insistiendo al consorcio constructor de una solución definitiva a los problemas técnicos, sin que hasta la fecha los ha solucionado. Entonces, ¿qué más prueba quieren? De que lo que nos entregó Odebrecht como Central San Francisco fue una M como proyecto. Es lo que nos entregó. Pero en esta misma resolución, escuchen, esto ya entra al libro de Guinness, ¿no? Piden la autorización para entregar los pagarés al Banco de Desarrollo de Brasil. Y estos pagarés son entregados el 29 de junio del 2008. La central ya se paró el 6 de junio porque ya no pudo caminar más. Es como cuando un carro no se le ha hecho el mantenimiento o está malo y un rato de eso ustedes quieren prenderlo y no se les prende, ya, la central no dio más. Y se paró y saltó el chivo con el tema. Pero un año que Brasil nos estaba tomando del pelo. Un año. Y no arreglaba lo que debía arreglar. Y Lula da Silva, si realmente quería el Ecuador, tenía que decirle a su empresa, oye, carajo, anda a arreglar la cagada que fuiste a hacer en el Ecuador.
y no defender a la empresa como la defendieron con uñas y dientes. Sucede que le entregan los pagarés al Banco de Desarrollo de Brasil, al financista, y al poco tiempo de esto, sucede que el Ecuador lo demanda al banco para que no cobre los pagarés. Ya, esto sí, yo lo cuento, incluso a ustedes van a decir, está inventándose el doctor Tandas. Esto ya es el colmo. O sea, sencillamente demandaron y le costó al Ecuador 15 millones de dólares esa demanda arbitral ante la Corte de la Haya, demandando al banco. Yo siempre he puesto este ejemplo. El culpable no era el carpintero que construyó la cama donde se consumó el adulterio. El banco no era el que ejecutó el contrato, no era el ente constructor, era el ente financista. Pero para disimular e irse por allí, decir si estamos defendiendo al país, lo demandan al Benedes. Y a Odebrecht, nada de bronca con ellos. Luego viene el famoso decreto 1383 del 9 de octubre de 2008, donde se los expulsa del Ecuador, se les revoca las visas y se los saca del Ecuador. Se los saca del Ecuador a las firmas brasileñas, a la gente de Odebrecht y a la gente de la fiscalizadora, Furnas Centrais Eléctrica de Brasil, que además después se demostró que trabajaban conjuntamente con Odebrecht en otros proyectos. O sea, el fiscalizador era el Panela de la constructora. Y se los mandó sacando en una cosa inentendible, porque tenían que quedarse aquí más bien para responder por lo que estaba pasando. Pero mientras esto pasaba, vino la bronca por cuánto mismo tenía que responder Odebrecht. Porque hubieron varios informes de auditoría que se contrataron. Geo 96, Lombardi S.A., Conelec, que también hizo un informe, Rogeo hizo otro, Sueco hizo otro informe. Hay un informe de consultores contratados por Hidropastasa. Hay incluso el informe de la Asociación Furnas Integral. Y el más importante de todos, el informe de Electroconsult. Y también el de Ingeconsult, pero el de Electroconsult es verdad. Todos concluyen que Odebrecht construyó la obra sin sujetarse a los planos y a las especificaciones técnicas. Entonces, frente a esto, ¿qué cabía? Decirle a Odebrecht y al Brasil, resuélvalo al tema. Y se vino un impasse con el gobierno brasileño, cuando el gobierno brasileño lo quiso es retirar al embajador a consulta, que es un paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas. Lo retiraron al embajador para que, diciendo, estoy resentido porque me has armado un incidente. Te he armado un incidente porque hace más de un año tu empresa no quiere resolver la pendejada que hiciste con la Central San Francisco. Y entonces resintieron. Y cuando el Ecuador cedió y nuevamente se facilitó que vuelve el embajador brasileño acá, sucede que desde Brasil, Marco Aurelio García, asesor del presidente brasileño Lula da Silva, se refirió al Ecuador, que dijo que el Ecuador armó un episodio ruin. O sea, encima de que hicieron lo que les dio la regalada gana, nos dijeron que éramos ruines, los brasileños. Pero para ahorrarme tiempo, ¿qué era lo que tenían sobre qué tenían que responder Odebrecht? Jorge Glass, en nota del 8 de abril de 2009, diario El Expreso, dice que el Estado ecuatoriano demandará internacionalmente a la compañía brasileña Norberto Odebrecht para que indemnice al país con 210 millones de dólares, más los intereses por los daños causados en la Central San Francisco. Y dice que la cuantía se ha establecido en base a la auditoría técnica realizada por la consultora italiana Electroconsult. 210 millones. ¿Qué pasó en la práctica? Que el Ecuador firmó un acuerdo con Odebrecht en donde ellos se comprometían, y habrá que ver si lo cumplieron de esa manera, se comprometían a reparar la central por 55 millones y a pagar 20 millones de dólares por los costos ocasionados por la paralización de la central. Esto vendría a ser el lucro cesante, 20 millones. Pero 55 y 20 son 75 y no son 210, que era lo que el Ecuador reclamaba. Entonces, les pasaron de agache 140 millones. Les pasaron de agache, que les perdonaron. Eso es lo que les perdonaron.
Pero prueba de esto, Maritza Bonilla, presidente de Hidropastasa, en el diario Expreso, edición del 1 de diciembre del 2008, dijo que según ella, que era la administradora de la Central San Francisco, solo por lucro cesante existe una pérdida cercana a los 50 millones de dólares. Solamente en eso, 50 no es igual a 20. Y les dejaron pasar. Entonces, hasta allí los antecedentes muy apretados sobre el tema.